Buenas tardes. Perdonen las inconsistencias que ocurrieron en el sistema informático, perdonen la demora. Esto es producto de la buena voluntad del sindicato de armar este curso y que, bueno, tanta gente que se incorporó a esta charla saturó el ID y la clave que teníamos pensado para la charla de Zoom. Pero para no perder más tiempo, quiero agradecerle a todos los que están conectados e incluso a aquellos que a futuro podrán ver esta charla por YouTube o en el link del portal del sindicato, de participar en esta tarea solidaria que el sindicato tiene para todos aquellos que aspiran a ingresar al Poder Judicial. Nosotros sabemos que ingresar al Poder Judicial es una opción de vida, sabemos que la mayoría de los casos se ingresa como personal administrativo, se hace la carrera de funcionario y terminamos en la magistratura. Y hoy por eso nos acompañan dos compañeros que en estos momentos son jueces de Cámara. Uno es el doctor Roberto Melamónica, que tiene la responsabilidad incluso de dirigir y conducir el Colegio de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Santa Fe. Y el otro es el doctor Fabiano, que es parte e integrante de la Cámara Civil y Comercial de la ciudad de Santa Fe. Ellos, con tareas pedagógicas como profesores en la Universidad Nacional del Litoral, serán lo más didácticos posible y lo más pedagógico para que cualquier compañero y compañera ciudadano que pretenda ingresar al Poder Judicial pueda comprender las nociones básicas del derecho. Así que desde el gremio, que representa a todos los trabajadores y trabajadoras judiciales, desde Rufino, Tostado, Las Tocas y Villa Constitución, porque es un gremio sindical, y con la presencia también de nuestro secretario general Rosario, Jorge Perlo, queremos decirle a ustedes bienvenidos y participen de estas charlas. Les va a ser muy útil para ingresar al Poder Judicial y vean que en la carrera del Poder Judicial no solo hay comportamientos individuales, sino también comportamientos solidarios. Y este es uno, en donde todos tenemos que mover el carro en beneficio de la comunidad y de un mejor empleado judicial. Muchas gracias y Juan, te dejo con los profesores. Bien, gracias Juan Pablo por tus palabras. Ahora sí, comenzamos con el doctor Fabiano. Una simple aclaración antes de empezar. Todas las preguntas que tengan, vayan escribiéndolas en el chat y después cuando terminemos las dos exposiciones, haremos las preguntas pertinentes. Así que, doctor Fabiano, cuando quiera comenzar. Bueno, buenas tardes. Espero me están escuchando y compartiendo la pantalla, primero para saber si se escucha y si se comparte la pantalla, le pido una cámara. En primer lugar, quiero agradecer a la votación también para nosotros los trabajadores judiciales, son nuestros colaboradores. La tarea de la magistratura, el empleado judicial, imposible, por eso nos pareció esta oportunidad muy propicia para tratar de colaborar con todos aquellos que tienen la expectativa de ingresar en esta carrera dentro del Poder Judicial. En la figura de Juan Pablo Angela, que nos ha convocado, de Juan José también, que nos han prestado toda su colaboración, y queremos hacer con Roberto algunas aclaraciones previas. En primer lugar, nosotros hemos sido convocados como magistrados y como docentes para tratar de explicar el material de estudio que ha previsto la Corte en términos que cualquier persona que quiera dedicarse a rendir este examen,
sin ser abogado, sin ser estudiante de Derecho, sin tener ningún conocimiento de lo jurídico, pueda entender qué es el contenido del material que va a ser evaluado. Primera cuestión que también queremos aclarar: no confeccionamos el material, vamos a tratar de explicarlo en términos que lo podamos entender todos, pero no somos autores del material, ni vamos a participar en el proceso de evaluación ni de corrección de los exámenes. Es una aclaración nada más que a todo evento queríamos hacer, pero sí poder explicar desde la óptica llana, como les hemos planteado, cuáles son los conceptos básicos que hay que aprender para poder superar esta evaluación. Nosotros observamos en la facultad, sobre todo luego de la pandemia, que se está viendo una suerte de práctica de muchos estudiantes de estudiar las materias por preguntas, como aprender de memoria las respuestas, para después tratar de que éstas se repitan en alguna instancia, una suerte de examen de opción múltiple de la licencia para conducir, y tratar de aprobar si consigo saber esas preguntas previamente. Pero ¿qué pasa? Esas preguntas van cambiando permanentemente, y cuando nos encontramos frente a una formulación distinta, vamos a fracasar. Por eso creemos que lo importante, ya que uno está haciendo el esfuerzo de participar en esta instancia, es estudiar el contenido para poder interpretar la pregunta. Yendo al grano, vamos a empezar con el tema 1, que son las nociones jurídicas fundamentales. Nosotros en el temario, el primer elemento a considerar es el concepto de derecho, que en realidad es una temática que entenderla no ha sido pacífico para la doctrina. Hoy se sigue discutiendo qué es el concepto de derecho. Fíjense que en la facultad ustedes tienen dos materias: Teoría General del Derecho y Filosofía del Derecho, que tratan sobre todos estos aspectos, por lo que desde ya claro que son conceptos muy relativos, muy abstractos, en los cuales existen muchas discusiones, y lo que yo quiero es tratar de sintetizarlo, de que ustedes puedan manejar un concepto determinado. Miren, yo siempre empiezo las clases contando, para poder saber de qué hablamos, una película o un libro, que es Robinson Crusoe, que trataba la vida de un náufrago que queda solo en una isla y puede salvar a un nativo de que no sea devorado por los caníbales. Esa relación, piensen que es un libro de 1700 y pico, con los paradigmas culturales de esa época. Esa relación entre el ciudadano inglés y el nativo era una relación de dominación. Él podía, de esta persona, hacer su esclavo. Eso era una típica relación de poder. En cambio, aparece un capitán inglés que por un motín termina en la isla y Robinson le propone al capitán salvarlo, hacerle recuperar su barco a cambio de que lo lleve de vuelta a Inglaterra sin cobrarle el pasaje. Entonces la pregunta del autor de Filosofía del Derecho que trata este caso de Robinson Crusoe es: ¿cuál es la relación entre Robinson y el nativo que salvó? ¿Y cuál es la relación entre Robinson y el capitán? Una es una relación de poder, porque tiene la sujeción, puede someterlo, dispone de su vida o de su muerte. Con el capitán, en cambio, es una relación de derecho, porque se obliga a cumplir determinadas prestaciones a cambio de otros. Esto nos empieza a dar una idea de qué entender por lo jurídico. Pareciera como que entre la anarquía total y el despotismo habría un intermedio que está dado por las normas jurídicas. Solo una sociedad que vive en base a normas jurídicas puede tener una vida civilizada, una comunidad armónica, puesto que si no sería anarquía pura o el imperio de la fuerza. A esto avanzamos cuando hablamos de derecho, de lo jurídico. Pero sin embargo, fíjense que en el apunte hay una palabra
que dice multivocidad lingüística. Si alguien lee esto, dice yo me voy, no quiero seguir avanzando porque parece algo ininteligible. Pero sin embargo, lo único que quiere decir es que la palabra derecho tiene varias acepciones. Imaginemos que en la Facultad de Derecho de Santa Fe, por alguna disposición, se interrumpen las clases. Una disposición, digamos, del rector. Entonces los estudiantes se organizan, hacen una pancarta que dice: tengo el derecho de estudiar derecho. La disposición del rector es contraria a derecho. Quiere decir que en el cartel usamos 3 veces la palabra derecho. Sin embargo, son 3 acepciones distintas. En una estamos hablando de la facultad que tiene la persona otorgada por el Estado de poder estudiar una carrera universitaria. Eso es derecho desde el punto de vista subjetivo. Tengo el derecho de estudiar derecho. ¿Derecho como qué? Como una ciencia. O sea, otra acepción es como una ciencia social. Y tercero, la disposición es contraria a derecho porque viola un conjunto de normas, como por ejemplo el derecho de estudiar de raigambre constitucional, que está en la Constitución, que es otra acepción, el derecho objetivo, como conjunto de normas que regulan la sociedad en un momento determinado. Entonces, si nos fijamos en la lámina, en la transparencia, el concepto de derecho tenemos que entender que hay que diferenciar las relaciones jurídicas de las relaciones de poder, como en el caso de Robinson Crusoe, y que hay distintas acepciones. Derecho subjetivo, como una facultad que le otorga el ordenamiento a la persona para tener el derecho a votar, el derecho a trabajar, el derecho a cobrar un alquiler, el derecho a exigirle al deudor el cumplimiento de una prestación. El derecho objetivo, que es el conjunto de leyes, de reglas, que regulan la sociedad en un momento determinado. Entonces tenemos el derecho argentino, el derecho civil argentino, el derecho penal argentino, es derecho desde el punto de vista objetivo, pero también el derecho francés es objetivo, o el derecho medieval, o el derecho antiguo, porque es siempre que lo veamos cristalizado como un conjunto de reglas, de normas. Como ciencia jurídica, una rama de la ciencia social que, fíjense, la facultad de Derecho se llama Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, como un modelo de ciencia. Pero también esa concepción de derecho tiene que ver un poco sobre cómo está expresado y una discusión filosófica que se va dando a través de los años, y que yo quiero tratar de sintetizársela a ver si la podemos comprender con ejemplos. Una cosa es el derecho positivo, el derecho reflejado en leyes, en normas, y otro es el derecho no positivo o metapositivo, también llamado derecho natural durante mucho tiempo de la historia, que se entiende como un ideal de justicia, como lo justo, como la razón, o en otra época como el derecho que provenía de Dios, que significaba que más allá de las normas escritas, había un derecho que era indisponible por los hombres. Fíjense, por ejemplo, en la época del nazismo, las leyes de Nuremberg, que prohibían casarse a los alemanes con los judíos, eran leyes dictadas por la autoridad competente, quiere decir que desde el punto de vista positivo era derecho. Ahora, si nosotros lo confrontamos con el principio de dignidad personal, con los derechos humanos, eran leyes repugnantes a estos principios. Si lo vemos de un punto de vista del derecho positivo, era derecho. Si lo vemos de un punto de vista de derecho natural, no era derecho porque estaba avanzando sobre cuestiones indisponibles. Pero pensemos en nuestro país. Los casos Simón, Poblete de la Corte Nacional anularon las leyes de obediencia debida, de punto final, los indultos, porque justamente regulaban cuestiones que eran indisponibles referido a los delitos de lesa humanidad. Quiere decir que derecho positivo es todo aquel consagrado en leyes, en normas, pero también hay una visión del derecho natural que implica que hay un sustrato de valores, de principios,
que no pueden dejarse de lado y son indisponibles por el legislador o por el tirano de turno, si quieren mejor entenderlo. Hay un montón de posiciones jurídicas que tratan de explicar lo que es el derecho, sociológicas, psicológicas, de tipo entender lo que es la jurisprudencia, lo que los jueces dicen que es el derecho, pero que no está desarrollada en el trabajo, en el apunte, y yo no voy a indagar sobre esto. Visiones económicas, para los marxistas, por ejemplo, el derecho es un medio para que la clase dominante domine y sea una superestructura de clase dominante. Por eso nadie se va a poner de acuerdo y no es el objetivo tener un concepto claro o único del derecho, sino que es un concepto que plantea distintas acepciones y tenemos la más importante, derecho subjetivo, objetivo, como ciencia jurídica, derecho positivo y derecho natural. Yo creo que con eso, entendido, damos un gran paso en cuanto a lo que nos pide el material. El segundo punto son las fuentes del derecho. ¿Y qué es la fuente? Ustedes imagínense un juez trabajando en su despacho o un abogado trabajando en su estudio que tiene que hacer una sentencia o una demanda. ¿De qué se vale el derecho para poder fundar esa sentencia? De distintas herramientas, distintos instrumentos. Como si vemos un canal de un cocinero que tiene distintos ingredientes para hacer un plato, el operador jurídico también se vale de distintas herramientas para plasmar el derecho, de dónde el derecho va a surgir. Así va a tener que aplicar la ley, la jurisprudencia de otros jueces, o sea, lo que otros fallos establecieron para un caso análogo, un precedente. También puede analizar lo que dijo un autor en un libro determinado. Eso es fuente del derecho. Es de dónde el derecho surge, las herramientas a partir del cual ese concepto de derecho se plasma. ¿Quién y cómo las aplica? Los jueces, los abogados, los llamados operadores jurídicos. Las fuentes se dividen en dos grandes grupos, fuentes formales y fuentes materiales. Fuente formal es aquella que el operador jurídico, el juez, está obligado a aplicar. Por ejemplo, el juez tiene la obligación de aplicar la ley. Pero si un autor que escribió un libro y dijo algo que le conviene o que lo persuade para la sentencia, no está obligado a aplicarlo, lo puede hacer o no, y eso es una fuente material, fuente no obligatoria. Dentro de las fuentes formales, obligatorias, tenemos la ley, los usos, prácticas y costumbres, que ya vamos a ver las clases y cuáles son obligatorias y cuáles no, y hay alguna jurisprudencia que es obligatoria. Las demás, la jurisprudencia no obligatoria, la doctrina y los principios y valores jurídicos son fuentes en sentido material. Fíjense que, como el apunte del trabajo lo pide, el artículo 1 del Código Civil y Comercial, no los voy a abrumar leyéndole los artículos, refiere a que los casos tienen que ser resueltos en base a este sistema de fuentes que vamos a ver ahora. Dijimos que la ley era la fuente formal por excelencia, pero dentro de la palabra ley se incluyen unos cuantos conceptos más allá de una ley determinada, como puede ser la ley de alquileres. Dentro de la palabra ley, en primer lugar, en la cúspide vamos a encontrar a la Constitución Nacional, que es la ley de leyes, una ley que organiza al Estado, es una ley que, según el material, nosotros tenemos que distinguir en un sentido material y en un sentido formal. Una constitución como la que nosotros conocemos y hemos estudiado en la escuela, vemos una constitución formal, porque está escrita, está consagrada por una asamblea constituyente, mientras que en sentido material es cuando una sociedad tiene un modo de organizarse, de hecho, que no está regulado específicamente en un instrumento. Antes, que no había constituciones, tenían distintos tipos de constituciones en sentido material. Yo veo que Sabina me levanta la mano. La aclaración que hacemos, ¿yo hablo y luego hacemos pregunta o
Bueno, entonces, por una cuestión de orden, y discúlpame Sabina, porque a mí no me gusta dejar a nadie con incógnitas, pero vamos a hacer las preguntas al final, así que te pido que la anotes y la vamos a contestar. Gracias. Toda constitución tiene una parte dogmática y una parte orgánica. Esa parte dogmática es la primera parte. Vamos a tener que recordar estos nombres para el examen, pero dogmático significa que implican toda una serie de derechos fundamentales consagrados en esa parte dogmática. El derecho a votar, el derecho a trabajar, a transitar libremente, a comerciar, está dentro de esos derechos fundamentales de la parte dogmática. Y también las garantías necesarias para hacer efectivos esos derechos, como el amparo. Si hay alguien que es detenido sin una orden judicial, tiene la garantía del habeas corpus. Para el que no entiende, nosotros los abogados siempre usamos términos en latín, que hay que aprenderlos a veces de memoria, pero se usan mucho estas palabras en el mundo del derecho y del lenguaje científico. Por eso, el habeas corpus significa una garantía para que liberen a una persona que ha sido detenida sin una orden previa. También está el habeas data, tan de moda en estos días, que es cuando alguien queda en una base de datos, como el verazo de riesgo crediticio, indebidamente, aunque no tenga deudas. Entonces, mediante esa acción, el habeas data, un juez le va a pedir a esa base de datos que corrija o que suprima esa información. Esas son las garantías constitucionales para asegurar esos derechos fundamentales. Y luego la parte orgánica, que es cómo está organizado el sistema del Estado, tanto nacional, federal, como el Estado provincial. Con división de poderes se refieren estas partes orgánicas, la organización del poder legislativo, del ejecutivo, del judicial, con las características de cada uno. Si es por ejemplo, en el poder legislativo es bicameral, el poder ejecutivo es un sistema presidencial a nivel federal, o el gobernador a nivel provincial, y tenemos lo que nos interesa a nosotros, el poder judicial, que está conformado como autoridad máxima la Corte Suprema de Justicia a nivel nacional y la Corte Suprema de Justicia a nivel local. Bien, en esta cúspide, en esta jerarquía de normas de la fuente ley, primero la Constitución, pero también tenemos en la misma escala tratados de derechos humanos que han sido incorporados al texto constitucional. Es como si nosotros tuviéramos una cantidad de tratados, como la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención de los Derechos del Niño, la Convención de Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, y así un sinnúmero de convenciones que se encuentran en el artículo 75, inciso 22, incorporadas al texto constitucional. Quiere decir que conforman el mismo articulado que la Constitución Nacional. Siguiendo con la ley, y ahora ya dejando la Constitución y los tratados que están en la cúspide de ese dibujo que van a encontrar en el apunte, donde siguiendo la teoría de un autor que se llamaba Kelsen, que establecía que había una pirámide donde la cúspide era la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, luego los tratados internacionales ratificados por ley, abajo de esto las leyes, luego los decretos y finalmente las sentencias. Esa pirámide kelseniana marca un poco la jerarquía que debe respetar entre las normas. Si una norma inferior viola una norma superior, tiene que un juez declararla inconstitucional. Ese es un poco el mecanismo de ese control difuso de constitucionalidad. Obviamente que hoy hay muchos autores que dicen que esa pirámide no es tan así, pero yo me voy a ceñir al trabajo que les han dado para estudiar y no los voy a abrumar con todas las discusiones que se van abriendo, disparando de cada uno de estos temas. Bien. Tenemos leyes también que pueden ser en sentido formal y material. La ley en sentido material significa toda norma que obliga a una acción determinada. Así va a ser ley en sentido material
la ley, el decreto, la resolución, la ordenanza municipal. En cambio, ley en sentido formal solo es aquella que siguió el mecanismo formativo de la ley que está en la Constitución Nacional a partir del artículo 77. Cámara que inicia el proyecto normativo legislativo, la Cámara Revisora, que puede ser tanto diputados como senadores, luego que se aprueba en el Congreso, es promulgada por el Poder Ejecutivo y publicada, y a partir de eso va a ser obligatoria. Ahí vamos a tener, a través de ese proceso formativo, la ley ya obligatoria. También tenemos que tener en claro estos artículos del Código Civil, que son muy simples. Por ahí parecen que se nos dificulta el entendimiento, pero el Código Civil, por ejemplo, que es una ley, y una ley que regula todas las relaciones entre los particulares, establece que para todos los habitantes de la República Argentina, sean ciudadanos o extranjeros, se le aplica el Código Civil. O sea, el ámbito subjetivo es para todos aquellos habitantes que se encuentren en el territorio nacional. La vigencia es que la ley es obligatoria a partir de su publicación, de los 8 días de su publicación, y si no, o mejor dicho, o cuando la ley lo determine. Puede ser que la ley diga que se va a aplicar antes, o que puede haber una aplicación retroactiva, como ya vamos a ver. Hay un principio de inexcusabilidad, que si uno lo analiza, pareciera que es injusto, pero si no, no podríamos vivir en sociedad. Nadie puede alegar el desconocimiento del derecho para justificar su accionar. Yo no puedo decir, yo escalé el muro del vecino y saqué los limones de la casa de al lado, pero yo no sabía que estaba prohibido. Bueno, es inexcusable. La ley se presume conocida, aunque sea una ficción, y por lo tanto nadie puede excusarse diciendo que no conocía que había una ley. Por más que no hay ningún abogado ni ningún juez que conozca todas las leyes. Y el otro tema es la eficacia temporal, que es un tema que nos da bastante trabajo en la facultad de explicarlo, pero que vamos a tratar de hacerlo muy rápido. Ustedes tienen que pensar que toda ley que se sanciona se va a regir para el futuro, pero puede pasar que va a atrapar, a normar consecuencias de situaciones que nacieron con anterioridad. Piensen, yo alquilé una casa en enero, aparece una ley en marzo diciendo que no pueden indexarse los alquileres hasta los 2 años. Entonces, ¿qué pasa? El contrato que yo firmé antes, ¿va a regirle esa nueva ley? Bueno, aquí es una cuestión que está sintetizada en el trabajo, y yo lo voy a decir de la misma manera. Las leyes rigen para el futuro, aún para las consecuencias que todavía no se produjeron. O sea, la pregunta, ¿va a regir a mi contrato de alquiler la consecuencia? Sí, porque es una consecuencia que todavía no sucedió, no se consumió. Pero las leyes también pueden regir, como principio general, las leyes no son retroactivas, no pueden regular las cosas que ya sucedieron. Ahora, si la propia ley dice que la aplicación es retroactiva, sí puede volver sobre lo ya acontecido. Pero tiene un límite. No puede violar derechos amparados por garantías constitucionales. Pensemos un ejemplo de una ley retroactiva. Una ley de alquileres que diga, todos aquellos contratos que rigieron el año pasado, los locadores tienen que devolverle la mitad del alquiler a los inquilinos. Eso es una ley retroactiva. ¿Podrá regir de esa manera? No, porque viola un derecho amparado por una garantía constitucional, que es el derecho de propiedad, porque ese alquiler ya ingresó al patrimonio del dueño de la casa. Y finalmente, a algunas leyes o a contratos que no les rigen leyes imperativas, quiere decir que la nueva ley supletoria, la que no están obligadas las partes a respetar, van a seguir rigiendo la ley vieja, salvo que sea más beneficiosa para el consumidor. Eso se sintetiza en 3 principios, que es, lo que rige para el futuro se llama inmediatez, aún a las consecuencias, y retroactividad,
que no puede en principio regir para el pasado, y si rige no puede violar derechos amparados por garantías constitucionales. Y ultraactividad significa que sigue rigiendo la vieja ley supletoria para los contratos, salvo que sea más beneficiosa para el consumidor. Bien, también dentro de la ley hay que entender que la ley a veces puede ofrecer discusiones de cómo aplicarla. Los jueces muchas veces tenemos dudas sobre cómo aplicar una ley, porque a veces la ley o no es lo suficientemente clara, o no regula un tema determinado, o a veces contradice otras disposiciones. Por eso hay que hacer un ejercicio que se llama interpretar la ley. Históricamente la ley debía interpretarse según lo que el legislador había plasmado o debía entenderse que el legislador había querido decir. Era el método clásico que se llama escuela de la exégesis. Eso en el Estado constitucional de derecho ha sido dejado de lado y hoy los jueces debemos interpretar la ley no pensando en lo que quiso hacer el legislador, sino tratando de tomar una decisión fundada, razonable, en base a las palabras de la ley, a la finalidad, a lo que dicen leyes análogas, pero también a lo que surja de los tratados sobre derechos humanos, principios y valores jurídicos. Por ejemplo, si nosotros tenemos un amparo de salud, que nos piden un remedio determinado que no se lo da la obra social, y en el programa médico obligatorio no está contemplado ese remedio, si actuáramos como en la escuela de la exégesis, le diríamos no, no está en la ley, y el legislador, si no lo puso, por algo será. El juez de hoy tiene que tomar la situación de vulnerabilidad del paciente, los recursos económicos, también no fundir a las obras sociales y ver el recurso de la obra social, tomar, sopesar todos estos principios y valores e interpretar la ley con un modo que se llama, según el Código Civil, diálogo de fuentes. ¿Qué significa esto? Que no debo atarme solo a la ley, sino que tengo que hacer o interpretar esa ley tomando en cuenta también lo que establecen otras leyes análogas, principios, valores, para llegar a la solución más justa. Esto es un postulado de la constitucionalización del derecho privado que también habla el trabajo. ¿Qué significa esto? Antes había como un divorcio entre la Constitución y el Código Civil, entre el derecho público y el derecho privado. Hoy vemos que el derecho privado, el Código Civil, nos obliga a que interpretemos todas las instituciones y todas las figuras teniendo en cuenta qué dice la Constitución. Por eso se habla de constitucionalización del derecho privado. También, para que no haya ninguna duda, nos establecen algunas reglas de cómo deben interpretarse la ley en particular. Hay como una distinción en el apunte. Las leyes que tienen diferente clase, o sea, hay un orden de prelación, recordemos, constitución, ley, decreto, resolución, esas no son leyes de igual grado, sino que hay un orden de prelación. Bien, cuando hay un problema en la producción de esa ley, el juez puede declararla inconstitucional, es decir, en el proceso formativo no se siguió el procedimiento correspondiente. Por lo tanto, si la ley no pasó por el Congreso, fue un decreto del presidente que no era un tema que podía ser un decreto de necesidad de urgencia, el juez lo puede declarar inconstitucional. En cuanto al modo de producción y también en cuanto al contenido. Si una norma inferior viola un derecho constitucional, por ejemplo, se ha planteado en la pandemia restricciones que iban más allá de lo razonable y la Corte tuvo que decir, no, acá estamos frente a un comportamiento inconstitucional porque no es razonable esta cuestión. Entonces, ahí son normas que tienen una jerarquía una contra otras. Pero también hay reglas interpretativas cuando hay normas de una misma clase. Ahí va a regir un principio, que la ley posterior deroga la anterior. El Código Civil y Comercial
derogó al Código Civil y al Código de Comercio. Lo dice expresamente, pero si no hubiera dicho expresamente, tácitamente, implicaba una derogación. Pero luego hay otra regla, que significa que la ley posterior general no deroga a la ley anterior especial. Y el ejemplo del apunte está muy bueno. Si nosotros hacemos un código procesal penal, que es una norma general nueva, y había una ley especial de extradición, que es cuando a una persona se la puede traer de otro país por un delito, por ejemplo el caso de D'Artés, bueno, ahí vamos a ver que esa norma especial, que es la de extradición, no queda derogada por la nueva norma general. Respecto al código, ya les expliqué lo que era diálogo de fuentes y constitucionalización del derecho privado. Voy rápido porque es muy extenso, parece que me está corriendo alguien, y bueno, lamentablemente es así. La costumbre es otra fuente del derecho, y aquí les quiero contar de que hay 3 clases de costumbre con nombres en latín, nombres raros que los pueden confundir. Pero no es tan difícil. ¿Qué es la costumbre? Es la reiteración de una conducta que la sociedad cree que es obligatoria. Esa conducta que la sociedad cree que es obligatoria puede ser secundum legem, prater legem o contra legem. Cuando la ley dice que una cuestión se va a regir por una costumbre, cuando la ley llama a la costumbre, estamos ante el caso de la secundum legem. Por ejemplo, el viejo Código Civil decía, toda la materia de propiedad del ganado se va a regir por los usos y costumbres locales. Eso significa que es una costumbre llamada por la ley. La ley la manda a aplicar. La prater legem es, para una regla mnemotécnica, acuérdense de la laguna. Prater legem significa que cuando una situación no está arreglada por la ley, puede haber una costumbre que rija justamente integrando esa laguna. Laguna jurídica es cuando algo no lo reguló la ley, por lo tanto en ese caso puede ir la costumbre. Y la costumbre contra legem es la costumbre que difiere, contradice lo que regula la ley. Ojo, no confundamos. Pasar un semáforo en rojo no es costumbre contra legem. Estacionar en doble fila no es costumbre contra legem. Eso es violación de la ley, por más que sea reiterado. Nadie que estaciona mal el auto o que pasa por el semáforo en rojo cree que es obligatorio. Si no crees que es obligatorio, no es costumbre jurídica. Por lo tanto, costumbre jurídica es hacer algo contrario a la ley, pero que uno cree que es obligatorio. Por ejemplo, en un remate, en el viejo Código de Comercio decía que para hacer una oferta tenía que hacerla a viva voz, ofrezco 10.000 pesos. Sin embargo, la costumbre en un remate, como ustedes saben, es levantar la mano y de esa manera se va aumentando la oferta. Es una costumbre que la cree que es obligatoria, que la gente cree que es obligatoria, que es contraria a la ley que decía que había que hacer la oferta a viva voz. La sentencia judicial es otra fuente del derecho porque el conjunto de sentencias judiciales que dictaban los jueces todos los días conforma la jurisprudencia. Y los jueces miran sus propios precedentes, los precedentes de otros jueces, y hay 2 tipos de jurisprudencia. Una que es obligatoria, como es la jurisprudencia de casación, que ya lo van a ver cuando vean la ley orgánica, que las cámaras por ahí dicen que un criterio determinado es obligatorio para los jueces inferiores. Y la no obligatoria, que es la más común, que es la que alguien, para fundar su sentencia, toma en cuenta lo que dijo otro juez. La última fuente que yo cito es la doctrina, que es los libros que escriben los autores y que a veces sirven también para fundar una sentencia. Bien, ahora aparece el tema que son las ramas del derecho, que es un gran árbol, una clasificación, donde nosotros tenemos que entender que hay unas distinciones principales. Primero, el derecho, para una posición monista, es un conjunto de normas donde no hay que distinguir entre derecho interno, entre derecho internacional, y dentro del derecho interno tampoco. Otras que entienden que hay, a partir de una postura dualista, hay que distinguir el derecho interno de los países del derecho internacional. Y dentro del derecho interno hay una serie de divisiones. La más importante es entre el derecho público y el derecho privado.
van a ver que la distinción no están todos de acuerdo. Algunos dicen que cuando hay un interés público es derecho público, cuando hay un interés privado es derecho privado. Cuando interviene el Estado, es la doctrina de los sujetos, hay derecho público, cuando intervienen los particulares es derecho privado. Una tercera opinión que dice que no hay que distinguirlo más, otra que dice que cuando el Estado actúa con poder de imperio, de sujeción al otro, es derecho público, cuando hay una relación entre pares de coordinación, es derecho privado. Vamos ahora a la distinción que ya les anuncié entre el derecho internacional y el derecho interno. Hay el apunte le dedica bastantes cuestiones al derecho internacional público. ¿Qué es? Para algunos es una rama del derecho público, para otros una rama autónoma que regula las relaciones entre los estados soberanos. Los estados soberanos que reconocen la independencia de los otros se dictan y reconocen normas a partir de las cuales pueden convivir. Hay excepciones, por ejemplo Ucrania, que estamos viendo en este momento, que por ahí no respetan la solución pacífica de los conflictos. Pero hay todo un conjunto de normas que trata de evitar la guerra, evitar los conflictos internacionales. ¿Cuáles son los temas que conforman el derecho internacional público? Justamente el derecho de la guerra y la paz, el derecho del mar, la plataforma submarina, la extensión territorial, hasta dónde es mar territorial y mar internacional, la subjetividad internacional, cómo reconocemos a un Estado, cuándo una nación pasa a ser Estado, cómo se lo reconoce, lo mismo a los organismos internacionales, Cruz Roja, Naciones Unidas. Luego hay un derecho a la integración, como todo lo relacionado con la Unión Europea y el Mercosur, los tratados internacionales que celebran los países, que ya hemos visto, aquellos que han sido incorporados a la Constitución y aquellos que no, y también el derecho de legación, que significa todas las reglas por las cuales se establece el sistema de como una embajada, una legación, etc. Bien, yo aquí hago un cuadro donde distribuí, para poder explicarlo con un sentido más organizado, cuáles son las ramas del derecho público, aunque hay otras, y ramas del derecho privado. Yo los califiqué así, que es como tradicionalmente se lo hace. El derecho constitucional, penal, administrativo, procesal y de menores entra en el campo del derecho público. En el derecho privado, fundamentalmente el derecho civil y el derecho comercial, y hay una tercera rama que se llama derecho social, donde entraría el derecho laboral y el previsional, porque el Estado tiene un poder de imponer condiciones para equiparar la diferencia entre las partes, como ya vamos a ver. Bien, hecha esta organización, yo ahora voy a entrar muy rápidamente a cada uno de estos derechos para decir cuáles son las materias que trata y dar algún ejemplo para que entiendan de qué estamos hablando. El derecho constitucional, ya avancé un poquito, porque es justamente el derecho, el conjunto de normas que regula la Constitución Nacional, toda su parte orgánica, su parte dogmática, los derechos fundamentales, las garantías de las que le hablé, y la estructura del Estado y la división de poderes. También no todo está en la Constitución, sino que hay leyes complementarias, como por ejemplo la Ley de Consejo de la Magistratura. El derecho civil es la rama madre, es el derecho privado, digamos, donde regula las relaciones de las personas, de los hombres, sin tener en cuenta ninguna característica esencial. Por ejemplo, el derecho comercial, el derecho mercantil, toma en cuenta si se desarrolla alguna actividad comercial. El derecho agrario, si está en el medio de una relación de producción agraria. El derecho laboral, si es patrón o si es obrero. En cambio, el derecho civil no toma en cuenta ninguna característica particular, es un derecho que iguala. ¿Por qué? Porque toma al hombre, perdón, a la persona como sujeto de derecho, objeto desde el nacimiento hasta la muerte, regula el patrimonio, la familia, etc. La organización del derecho civil se hace en distintas ramas: la parte general, que estudia fundamentalmente a la persona, los actos jurídicos, el patrimonio; las obligaciones, que refiere al derecho de exigirle al deudor el cumplimiento de una prestación, el acreedor
tiene el derecho de exigirle al deudor el cumplimiento de una prestación, y explica el nacimiento, la extinción, la clasificación, las modalidades. Los contratos, que justamente son las relaciones jurídicas que nacen a partir de un consentimiento, de un acuerdo de voluntades, tienen un importante valor los contratos de consumo hoy. También en el marco de las obligaciones y de los contratos surge un gran tema que es la responsabilidad, que es cuando alguien daña a otro, que ya puede ser por un origen contractual o extracontractual, surge ese deber de repararlo, y tenemos nosotros, por ejemplo, en la ciudad de Santa Fe, tribunales especializados de responsabilidad cuando hay accidentes de tránsito, pero también cuando hay una mala praxis médica o cuando el Estado daña, hay una materia que es la responsabilidad civil, que abarca todas estas cuestiones. Los derechos reales tratan de distintos derechos, atribuciones que tiene la persona respecto a objetos, a cosas determinadas, generalmente el derecho a la propiedad, al dominio, condominio, uso, habitación. Yo por ahí quiero decirle palabras difíciles para que sepan de qué habla el apunte. Dicen, acá el doctor de la Mónica es profesor de derechos reales, pero tengo que ser muy rápido y no puedo avanzar más en esto, que habla de numerus clausus. Ustedes lo van a buscar en un diccionario en latín. Eso significa, ni más ni menos, que los derechos reales no los pueden crear las partes, los crea solo la ley. El dominio, el condominio, la propiedad horizontal, los clubes cerrados, todos esos derechos son los creados por la ley y las partes no pueden crear otro. Quiere decir que tiene una lista definida, cerrada, en la cual no puede aparecer ningún derecho real nuevo. El derecho de familia regula todas las relaciones que nacen a partir del parentesco, del matrimonio, de la unión convivencial, refiere a todas las cuestiones relacionadas con los alimentos, con la adopción, con la responsabilidad parental, y todo el divorcio, matrimonio, régimen de bienes del matrimonio, todo lo que conllevan estas relaciones. Finalmente, con la muerte de la persona, hay que dividir el patrimonio que deja al momento de la muerte, y para eso está el derecho sucesorio, estableciendo entre sucesiones intestadas, que significa cuando no dejó un testamento el causante se le dice al muerto, no dejó un testamento, y por lo tanto son el orden de los parientes llamados a venir a ocupar el lugar de propietarios, es la sucesión intestada. La testamentaria es cuando eso depende de un testamento. Nuestro derecho sucesorio no es como en las películas inglesas, que cualquiera puede disponer libremente de sus bienes para después de la muerte, sino que hay que respetar un porcentaje muy importante de los bienes para los herederos forzosos, cónyuge y descendientes. Se llama la legítima, y son todas las materias que regula el derecho sucesorio. El derecho comercial, que ahora se unificó el Código Civil y Comercial y se regulan los contratos antes comerciales, hoy están en el mismo ámbito, pero los actos de comercio, antes se trataba de la figura del comerciante individual, pero hoy es por la cuestión objetiva que desarrolla, si son sociedades, entidades financieras, concursos y quiebras, derecho cambiario, todo eso conforma el derecho mercantil comercial, que tiene autonomía en el sentido académico, pero está unificada la regulación con el código, por eso se llama Código Civil y Comercial. Bien, ustedes van a tener clase, por eso yo hago apenas enunciaciones de laboral, de penal, de procesal. Tengamos en cuenta que la relación laboral tiene un derecho particular, juzgados competentes, en los cuales se regulan las relaciones individuales y las colectivas. La ley de contrato de trabajo, las asociaciones sindicales, el riesgo del trabajo, qué pasa frente a la contingencia del accidente de trabajo, las ART, todo eso está dentro del campo del derecho laboral, y el derecho previsional regula la contingencia de la vejez o de la incapacidad, justamente con la jubilación y la pensión, y el otorgamiento del beneficio, reajuste, conformación del haber jubilatorio. Es
Fíjense, muy amplio lo que abarca. Todo este derecho que hemos hablado hasta ahora siempre lo llamamos sustancial, porque es un derecho de fondo, regulado en códigos, en normas. Pero tenemos que saber que frente a un conflicto hay que hacerlo valer ante el Poder Judicial, ante la función justamente que le decimos jurisdiccional. Por lo tanto, hay reglas que establecen cómo acudir a los tribunales y organizar a través de una demanda, contestación, prueba, sentencia y recurso, lo que se llama el proceso judicial. Toda esa rama que estudia el modo, el procedimiento, es el derecho procesal, y hay un procesal penal, civil y comercial, administrativo y laboral. El derecho penal, tan discutido hoy en los medios de comunicación, refiere justamente a cuestiones esenciales en nuestra sociedad de determinar qué conductas son consideradas delitos, porque el código de modo previo la describe y aparte le asigna una pena determinada. Quien mate a una persona tendrá de 8 a 25 años de prisión. Describo la conducta, quien mate, y la pena. Si Juan mata a Pedro, tendrá la sanción correspondiente. Eso es lo que conforma el delito y la pena. La pena tiene, para alguna teoría absolutista, retribuir el daño causado, para otras, prevención, que quien delinquió no lo vuelva a hacer, o que la sociedad, al ver que se aplican sanciones, no cometa delitos. Obviamente que hay un proceso penal con garantías constitucionales que deben respetarse. El delito tiene que estar regulado en el Código Penal, por eso hay un principio de legalidad. Siempre se resuelve ante la duda a favor del imputado, aquel a quien se le enrostra un delito, por eso se llama en latín indubio pro reo, y a lo que hablamos de la irretroactividad civil, aquí en la irretroactividad penal, siempre va a regir a favor de la persona que ha tenido una pena. Quiere decir que si me dieron 10 años de prisión y luego el Congreso por ese delito daban 5 años y yo estoy preso, retroactivamente se me aplica la ley y a lo mejor puedo quedar en libertad. El derecho administrativo, que está en la conferencia del doctor Lisa, él les va a explicar, pero es todas las normas que regulan la función administrativa del Estado. Cuando el Estado contrata personal, hace una obra pública, compra suministros, todos los recursos administrativos que se hacen respecto a esa actividad, que es enorme la actividad administrativa del Estado, todas esas normas, ese conjunto de reglas conforman el derecho administrativo. Como los particulares hacen contratos y actos jurídicos, la administración hace actos y contratos administrativos que también tienen una serie de requisitos, y también se estudia en esta rama toda la estructura del Estado, tanto centralizado como descentralizado, como las empresas públicas, los entes autárquicos, etc. El derecho de menores también, en la provincia de Santa Fe, tiene una organización tuitiva, tutelar, busca establecer jueces especializados en materia de menor que logren intervenir en problemas de familia, personas que necesitan guarda, adopción, los delitos llevados a cabo por personas inimputables por ser menores, la organización del Ministerio Pupilar, que es aquel que interviene en todo juicio en el que participan menores. Aquí hay que aplicar la Convención de los Derechos del Niño y velar por el interés superior del menor. Obviamente que todo este PowerPoint lo van a tener los organizadores para comunicárselo, que les puede servir como material para repasar. Otro tema que pasamos es los derechos humanos, que es, digamos, en la Argentina, hoy yo creo que es una obligación de todo ciudadano, no del abogado, del estudiante de Derecho o del aspirante a un concurso de tribunales, sino que todo ciudadano argentino tiene que tener muy claro que son los derechos humanos, los derechos que tiene el hombre por el hecho de ser tal, derecho a la vida, a la integridad física, a que no sea sometido a torturas, a prisión sin una causa justificada, pero también a la vivienda digna, a la salud, y una serie de cuestiones que están consagradas en pactos internacionales, muchos de los cuales están en esa enumeración
del artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional que yo les hablaba. Pero también para que los estados hagan valer esos derechos humanos, están las jurisdicciones nacionales, los jueces argentinos, los jueces provinciales, para hacer valer estos derechos humanos, pero también hay tribunales internacionales competentes para cuando un Estado viole derechos humanos. Entre nosotros el más importante es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, basada en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, donde particulares, grupos de particulares pueden demandar a los Estados, y esas jurisprudencias o fallos que dicta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son obligatorios para los jueces argentinos. Por eso hoy los jueces no solo tienen que hacer un control en su sentencia de que la ley, lo que están aplicando, se encuentre de acuerdo a la Constitución Nacional, como les adelanté, eso es lo que se llama el control de constitucionalidad, sino también que ahora hay que cotejar que la norma se adecue a los pactos internacionales o a los fallos, a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que se llama control de convencionalidad. Bueno, nos piden también que ustedes, yo les recomiendo que cada uno se imprima estas normas y las lea. Muy sintéticamente, la Constitución provincial plasma un poco lo que es la Constitución federal en el marco del esquema de la Organización Santafesina, donde hay derechos más amplios o más restringidos, según el caso. Obviamente que nuestra Constitución es más vieja que la del 94, por lo tanto, ha quedado de alguna manera desactualizada en el campo de algunos derechos fundamentales, derechos del consumidor, derecho al ambiente sano, etc. Pero también tiene una parte dogmática y una parte orgánica, donde tenemos un poder legislativo bicameral, donde hay una asamblea legislativa que tiene distintas funciones, cómo aprobarle los pliegos a los jueces que son propuestos por el Poder Ejecutivo. Bien, hay normas referidas a la organización del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, sobre lo que algo vamos a volver. Los abogados tienen una ley fundamental, que es la ley de honorarios, porque viven, el salario del abogado está a partir de lo que generan en cada uno de los juicios, y esto tiene una regulación. Hay causas que son susceptibles de apreciación económica, que tienen un monto determinado. Si demando una deuda de 100.000 pesos, ese va a ser el monto a partir del cual se van a calcular los honorarios. Pero hay causas no determinadas, donde al juez, siguiendo algunas pautas discrecionales, tiene que regular los honorarios de los abogados. Tenemos otra ley, que es la 7050, que es el enjuiciamiento de los magistrados. Los jueces estamos sometidos a esta norma cuando cometemos algún tipo de irregularidades, violaciones, desconocimiento del derecho, comisión de un delito, irregularidades, etc., podemos ser juzgados y destituidos. Más allá de que un juez penal luego, si es un delito, aparte le imponga una sanción penal. Pero aquí lo que se discute es si al juez se rechaza el enjuiciamiento o se lo destituye, donde hay todo un procedimiento, y el tribunal es un tribunal mixto que está formado por la Corte Suprema, pero también se le agrega un senador y se le agregan 2 abogados designados por los colegios, y el procurador de la Corte es el órgano acusador. Obviamente el juez se defiende y luego de la prueba se determina si hay, primero si se lo admite y se lo suspende, y luego si se lo destituye o no. Todas las sentencias judiciales que dicta un juez, ustedes saben que la justicia se organiza en instancias. Tenemos la primera instancia, que son los jueces ordinarios de primera instancia, luego las cámaras de apelaciones, en lo civil, en lo penal, en lo administrativo, en lo laboral, y encima la Corte. ¿Qué sucede? El fallo que dicta un juez puede ser revisado por la Cámara por el recurso de apelación. Generalmente hay una apelación directa. La Cámara revisa lo que el juez falló. Pero la Corte no va a revisar todo lo que la Cámara falló, sino solo aquello que de alguna manera ponga en juego
la letra o el espíritu de la Constitución. Por eso se llama recurso de inconstitucionalidad. El fallo de una Cámara puede ser anulado por la Corte cuando reúna alguna de las imputaciones que la ley 7055 establece para el recurso de inconstitucionalidad, estableciendo que la sentencia viola la Constitución, es arbitraria, no ha seguido un razonamiento acorde al texto constitucional, viola un derecho consagrado en la Constitución Nacional, etc. Son causas muy limitadas, no es una tercera instancia ordinaria, sino justamente que es extraordinaria que la Corte revise el fallo de una Cámara. Por eso también está establecido en una norma que tiene plazos, procedimientos, etc. Hay una ley bastante vieja en el tiempo, pero novedosa por lo que significaba en el campo del derecho, que es la ley 10.000, que es la ley de los intereses difusos. Fíjense que frente al derecho individual, subjetivo, yo tengo derecho a mi casa, tengo derecho a mi salario, hay intereses o derechos colectivos que no son divisibles, pero que le pertenecen a la comunidad. Por ejemplo, el patrimonio urbanístico de la ciudad, el ambiente sano, la flora, la fauna. Cuando hay una contaminación de un río, ¿alguien puede decir que es dueño de una parte del río, de la laguna Setúbal? No, tiene un derecho de incidencia colectiva. Antes se lo llamaba intereses difusos, y de una manera muy temprana la provincia de Santa Fe permitió que a través de un recurso se puedan proteger esos intereses. Hoy ya están contemplados en la Constitución Nacional y podemos ver acciones de clase que protegen justamente a partir del fallo Alavi y otros más, intereses colectivos o directamente intereses homogéneos, en los cuales los grupos de personas pueden accionar cuando hay contaminaciones al medio ambiente, cuando hay ataques al consumo, etc. La ley de amparo nos permite una acción rápida, expedita, que un juez resuelva si una acción u omisión del Estado de un particular viola un derecho consagrado en la Constitución. No mediante un procedimiento ordinario, con prueba, discusión, sino de un modo mucho más rápido y expedito. Por ejemplo, lo que les decía hoy, una persona necesita un medicamento, una razón de vida o muerte, no puede hacer todo un procedimiento, sino que el juicio de amparo es el medio rápido y eficaz para que le digan sí o no a la pretensión. Finalmente tenemos la ley Micaela, que adhiere a la ley nacional que obliga a todos los integrantes del Estado a tener cursos en formación de violencia de género y los derechos de la mujer, ¿no es cierto? Eso es algo que ya hemos transitado y casi todo el Poder Judicial ha cumplido con esta norma, y es muy importante porque genera la obligación de cambiar el paradigma respecto al género que generaciones pasadas tenían. Bueno, yo estoy apurado para terminar, dejarle la palabra al doctor de la Mónica. Lo último que planteo es la función jurisdiccional, que es un tema, el tema 2. La función jurisdiccional es la que realizamos los jueces todos los días. Por excelencia, ¿qué es? Dictar sentencia, hacer justicia, significa la norma, llevarla al caso concreto, al conflicto, y determinar cómo resolver el diferendo entre partes. Esa es la función jurisdiccional por antonomasia, la más importante. Las funciones públicas que velan por intereses públicos se dividen, como les dije hoy, legislativa, ejecutiva y judicial. Pero esa delimitación de funciones a veces no es tan clara. Por ejemplo, la Corte está construyendo y licitando obras para hacer un edificio. En esa misión está cumpliendo verdaderas funciones administrativas. A veces tiene que dictar un reglamento interno para ver cómo presentar los escritos remotamente, y está haciendo una verdadera función reglamentaria o legislativa. La función que realiza es la jurisdicción del Estado. El Poder Ejecutivo le corresponde aplicar la ley, llevar adelante la administración.
pero a veces resuelve recursos administrativos, sumarios administrativos, que son verdaderas funciones jurisdiccionales del Poder Ejecutivo, o dicta decretos reglamentarios. Por lo tanto, a veces puede haber digamos, funciones que cumplen los tres poderes, pero cada uno tiene su función por excelencia. Para terminar de manera rápida, porque mi tiempo se agotó, en el cuadro final, yo aquí les quiero demostrar y explicarle lo que dice el cuadro. Fíjense que los tres poderes del Estado, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, pueden cumplir estas funciones jurisdiccionales o administrativas. Pero hay un cuadro comparativo diciendo, el apunte lo dice con un criterio subjetivo, que podemos compartirlo o no. El legislativo lo hace de modo intermitente, lo mismo que el judicial, a sus funciones, mientras que la del ejecutivo es continua. A mí me cuesta explicar lo que no estoy de acuerdo. Yo creo que los jueces trabajamos de modo continuo. Y los legisladores también. Puede ser que haya, no sé, una función que el Estado, lo que puedo entender como continuo del Poder Ejecutivo es que la función que lleva a cabo el servicio público tiene una continuidad mucho más evidente a lo mejor que lo que es un periodo legislativo o lo que es el procedimiento judicial. Pero bueno, esto es lo que tenemos que ver del trabajo. La tarea legislativa sí regula la legislación para lo general, mientras que el Ejecutivo administra el caso especial y el juez dicta sentencia en el caso particular, por eso es especial. Así también será que la función legislativa lo hace en abstracto, no pensando en una persona en concreto, sino la ley de interrupción del embarazo. No lo está haciendo en función de 2 o 3 mujeres concretas, sino de quien quiera interrumpir el embarazo. Concreta es la función de la administración porque compra una obra, realiza una obra concreta, designa un personal concreto, etcétera, más allá de la función reglamentaria que puede hacer. Y la función judicial es concreta porque resuelve el caso concreto que se le presenta. La función legislativa está planteada super partes, es como que se pone por encima el poder legislativo de las partes y regula en general. En cambio, cuando el Estado regula, cuando el Estado dicta un acto administrativo, siempre es parte, porque es el Estado diciéndole al administrado algo. En cambio, en el Poder Judicial, siempre es imparcial, que en los apuntes se lo dice imparcial, para establecer que el juicio implica siempre 2 partes interesadas y el juez no es parte, sino que viene a cumplir un rol por encima de las partes. En cambio, cuando el Estado dicta un acto administrativo, siempre es parte en esa relación. Luego, la función administrativa depende de la voluntad de la administración, en cambio, la actividad jurisdiccional de la lógica del proceso judicial. En el ámbito de la administración pública hay procesos administrativos que están reglados más por la informalidad, en favor del administrado, a veces si dijo recurso pero no era recurso, hay ciertas características de informalidad. En cambio, en el proceso judicial es de un grado de formalidad mucho más rigurosa y exigente. Quien no conteste una demanda en el plazo determinado va a perder el derecho a hacerlo en el futuro. La actividad del Poder Ejecutivo es espontánea, decide realizar una obra, decide expropiar, decide intervenir. En cambio, la función judicial es provocada. Vienen las partes a plantear una contienda, a traer un juicio a resolución de los jueces. La actividad administrativa no tiene cosa juzgada. ¿Qué significa la cosa juzgada? Que un juicio se discute, pasa por la instancia después de primera instancia, luego la Cámara, puede llegar a ir a la Corte y en un momento no puede seguir discutiéndose. Llega a una autoridad de cosa juzgada donde lo decidido no puede volver a discutirse. Lo decidido por la administración, en principio, no siempre, puede ser revisado por un juez. Por eso se dice que no hay cosa juzgada en el campo de la actividad administrativa.
En cambio, en la judicial, cuando se llega a la instancia máxima, sí hay cosas juzgadas. Bien, yo les pido disculpas por haber tratado de meter en este tiempo toda la extensión del material. Pretendí explicarlo en términos muy simples para que todos lo podamos comprender para luego estudiarlo. Obviamente que quedamos a disposición de ustedes para cualquier pregunta o duda que pueda haber suscitado. Muchas gracias y dejo en la palabra al doctor de la Mónica. Bueno, agradecemos al doctor Fabiano. Hubo algunas preguntas en el chat, pero bueno, fueron contestadas paulatinamente, digamos. Así que ahora vamos a proseguir con el doctor de la Mónica, a quien habilito. Bueno, buenas tardes a todas y todos. No sé si se me escucha bien, correctamente. Si no, ustedes me dicen. Bueno, primero el agradecimiento al Sindicato de Trabajadores Judiciales. En segundo lugar, dentro de los agradecimientos de la asociación, mi amigo Juan Pablo Ganchela, y a todos sus colaboradores que están aquí presentes en este aula. Bueno, demasiada claridad la de mi colega y profesor doctor Fabiano. Y bueno, los tiempos pasan desde que uno ingresó al Poder Judicial, pero las historias se repiten. Yo recuerdo que ingresé a este Poder Judicial hace casi ya 30 años, de la misma manera que ustedes quieren ingresar ahora, rindiendo el examen de tribunales. Y ahí es que yo valoro la actividad y la preocupación del sindicato por los concursos, por el ingreso al Poder Judicial. Y entonces recuerdo, allá cuando rendí en el año 1992, nada más que era algo distinto que ahora, se rendía con máquinas de escribir, entrábamos al salón de actos de la Corte y bueno, cuando empezaba el examen había como 100 máquinas de escribir que te atormentaban. Bueno, eso se ha modificado y otras cosas, pero bueno, ¿y de dónde estudié para la entrevista oral, para el examen oral? De un apunte que había confeccionado el Sindicato de Trabajadores Judiciales, que lo tengo ahí bien guardado de recuerdo en algún archivo, en alguna caja. Entonces, eso quería destacar en primer lugar. Y en segundo lugar, lo positivo y lo bueno que es esto, el tema del ingreso al Poder Judicial. Cualquiera puede ingresar al Poder Judicial, bueno, lógicamente si rinde bien el concurso y de acuerdo al lugar que le toque ocupar de acuerdo al resultado, ¿no es cierto? Con esto, ¿qué quiero decirle? Que no se necesita ser amigo, hijo, conocido de nadie para entrar al Poder Judicial. Están todos en igualdad de condiciones, de la misma manera que, no me gusta ser autorreferencial, yo lo estuve hace 30 años atrás y no conocía a nadie del Poder Judicial, no tenía ningún vínculo, y bueno, y de esa manera pudimos ingresar. Los concursos de ingreso de empleado es algo muy caro para el gremio, para la asociación tribunales, y el ingreso por concurso a los cargos de magistrados y funcionarios es algo muy caro a la asociación, al colegio de magistrados que también dirigimos, ¿cierto?
Esas dos aclaraciones quería hacer, pero bueno, yo no los voy a aburrir ni entretener demasiado, solamente vamos a charlar un ratito tratando de aclarar o sobre explicar sencillamente esos últimos puntitos del tema 2, que es el tema de los principios de la función jurisdiccional. Principios muy importantes, principios que responden a nuestro orden constitucional, principios que están en la Constitución. Entonces, ahí primero se habla de la independencia. La independencia es lo medular del Poder Judicial. Es esencial la independencia. Si se viola la independencia del Poder Judicial, se está violando la Constitución. Entonces, fíjense ahí en el texto del que ustedes van a estudiar a la hora de que sean examinados por la Corte, no por nosotros. Se habla de una doble órbita, tiene la independencia. Se habla de independencia del Poder Judicial e independencia de los magistrados a la hora de adoptar una decisión judicial. Independencia del Poder Judicial como poder del Estado e independencia de la jueza y jueces a la hora de dictar una sentencia judicial. Eso es importantísimo, es esencial, y si ustedes ingresan, lo van a experimentar y lo van a sentir de esa forma durante toda su carrera. Entonces, por un lado, es decir, el primero, la independencia del Poder Judicial responde al principio independiente de división de poderes constitucionalmente consagrado. Ustedes ya vieron, tenemos tres poderes, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Entonces, ahí tenemos eso que habla el texto del punto de vista orgánico institucional, la independencia, ya no de la magistrada o del magistrado, la independencia del Poder Judicial como poder del Estado. Y entonces es un poder diferente de los otros poderes del Estado. Fíjense un detalle, el ingreso al Poder Judicial es totalmente distinto al ingreso al Poder Ejecutivo o al Poder Legislativo, o cómo acceden los legisladores al Poder Legislativo o el gobernador y vicegobernador al Poder Ejecutivo, que es a través de elecciones. Al Poder Judicial no tiene ese sustento en elecciones generales, sino es a través de los mecanismos que la ley prevé para ingresar, ¿no es cierto? Entonces, para ingresar, como estamos haciendo, como ustedes se están preparando, eso está previsto legalmente. La ley dice que al Poder Judicial se ingresa por concurso. Y de la misma manera, se ingresa a los cargos de jueces y juezas, fiscales, defensores, a través de concursos que lleva adelante el Consejo de la Magistratura. Entonces, somos poderes diferentes, somos independientes, tenemos distintos ingresos y distintas finalidades que el profesor Fabiano recién le señaló. Y entonces ahí en el texto aparece otra cuestión importante. En base a esta división de poderes y en base a esta independencia del Poder Judicial, los otros dos poderes, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, nunca pueden arrogarse funciones jurisdiccionales. Las funciones jurisdiccionales de resolver conflictos entre sujetos, de resolver, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con la comisión de delitos, son exclusivas del Poder Judicial. Ningún otro poder del Estado se arroga funciones jurisdiccionales. Entonces, esa es una de las órbitas que el texto le señala
que debe ser entendida la independencia del Poder Judicial. Y la otra órbita es la subjetiva, es decir, desde el punto de vista de la independencia del magistrado, de las juezas y de los jueces, independencia y libertad necesaria que deben tener a la hora de adoptar una decisión jurisdiccional. Entonces, y ahí claramente se señala, no necesita mayor explicación eso tampoco, que una jueza, un juez no pueden, no deben sufrir coacciones, presiones por parte del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del sector político a la hora de dictar una sentencia. Eso es esencial. De ningún poder, ni del poder político, ni de los otros poderes del Estado, ni del poder económico, ni del poder mediático. Cuando se ejercen presiones sobre los jueces para que resuelva de determinada forma que responda a esos intereses, se está lesionando decidida y claramente la Constitución. Entonces, eso es lo que el texto les refleja en cuanto a la independencia. La independencia del Poder Judicial como poder del Estado y la independencia de los magistrados y magistradas a la hora de adoptar sus decisiones judiciales. Nosotros siempre hablamos de una doble cuestión ahí en cuanto a la independencia, que debe respetarse la independencia externa y la interna. Así como decimos que no debe haber presiones, coacciones de sectores ajenos al Poder Judicial, tampoco debe haber presiones internas. Entonces, no tiene que sonar un teléfono en el despacho del juez para decirle qué es lo que tiene que resolver. Nunca, nunca un magistrado de una instancia superior puede decirle a un magistrado, a un juez de primera instancia, a una jueza de primera instancia, qué es lo que tiene que resolver o cómo tiene que resolverlo. La Cámara será el órgano de revisión de las decisiones de primera instancia. Pero antes de que sea emitida la decisión, los jueces de baja instancia, incluso los de segunda instancia respecto de la Corte, tienen absoluta libertad e independencia para adoptar sus decisiones. Eso es esencial para cumplir con la Constitución, para que el Poder Judicial funcione correctamente y para que de ese modo se puedan garantizar los derechos de los ciudadanos, que eso es lo que estamos tratando de hacer a través de nuestra función. Entonces, ahí tienen la independencia. Y después van a ver que en el texto se les señalan algunos otros principios que también están en la Constitución, que son reveladores, ¿no es cierto?, de esa independencia. Son garantías que aparecen en la Constitución. A ver, si toman la Constitución provincial, la van a encontrar en el artículo 88. La primera que aparece es la de inamovilidad. Inamovilidad, sin perjuicio que los cargos de magistrados y funcionarios del Poder Judicial, hay algunos que son vitalicios y otros son transitorios, después les digo cuáles. Acá lo esencial es que la Constitución provincial dice que los magistrados conservan sus empleos mientras dure su idoneidad física, intelectual, moral y el buen desempeño en sus funciones. Entonces, como les dije, la mayoría de los cargos en el Poder Judicial son vitalicios, ¿no es cierto? Quien accede a través del Consejo de la Magistratura a un cargo de magistrado lo conserva hasta su jubilación o lo conservará
mientras, como bien dice el artículo 88, dure o conserve o realice un correcto desempeño de sus funciones o mantenga su idoneidad física, moral e intelectual. Entonces, la pregunta acá, ¿podemos echar así nomás? La Corte podría decidir cesantear a un magistrado, podría removerlo, correrlo de ese cargo, que es juez de cámara. Bueno, a partir del 1 de marzo, bueno, vas a desempeñarte como juez de primera instancia, o estás en Santa Fe, bueno, te vas a pasar a desempeñar en Rafaela o en Rosario. Nada de eso es posible, nada de eso es factible. Si alguien quiere pasar a otro cargo, va a tener que concursar en el Consejo de la Magistratura para ese cargo, en el caso de que sea llamado el concurso para cubrirlo. Es la única forma de ingresar. Y el tema de la destitución de los magistrados es a través de una ley que el doctor Fabiano le señaló, que es la ley 7050 de enjuiciamiento de magistrados. O sea, la destitución de un magistrado o magistrada solamente puede darse por las causales que establece ahí la ley, y a través de ese procedimiento, con acusación del procurador y la Corte, órgano decisor, integrada con autoridades de los colegios de abogados y del Poder Legislativo, o representantes, mejor dicho. Por ahí hay algunos que confunden y hablan de juicio político. Magistrado no, los magistrados no son pasibles de juicio político, sino de juri de enjuiciamiento, que es totalmente distinto al juicio político. El juicio político es la forma que está establecida en la Constitución provincial para enjuiciar y remover a los ministros de la Corte Suprema y al procurador. Entonces, juicio político es para la Corte y juri de enjuiciamiento para los magistrados. Pero no hay otra forma. No hay otra forma de destitución, no hay posibilidades de remover, de correr, de trasladar a un magistrado. Y ahí está el tema de la inamovilidad. Esta inamovilidad está en la Constitución y está prevista para los magistrados y las magistradas. Como bien le dice el apunte, esto que es la inamovilidad para la magistratura no es para los empleados administrativos, empleados y empleadas administrativas, sino que ahí rige la estabilidad del artículo 14b de la Constitución Nacional, pero tampoco es así que si un superior o la Corte quiere cesantear a alguien, lo cesantea. Hay todo un procedimiento administrativo que se denomina sumario administrativo, donde quien ha cometido una falta ejerce su derecho de defensa y bien podrá tomarse cualquier decisión de acuerdo a lo que se pruebe, desde el archivo de las actuaciones, una sanción que puede ser un apercibimiento, prevención, multa, y bueno, y la más grave, que es la cesantía, donde la Corte le pide al Poder Ejecutivo y el acto administrativo de cesantía lo lleva adelante el Poder Ejecutivo provincial. Entonces, eso es lo que tenemos que decir respecto de una de las aplicaciones que tiene la independencia, que es la inamovilidad. Otra que aparece en la Constitución, en el artículo 88, es el tema de la intangibilidad, que ahí aparece un título, seguridad en la remuneración. El tema de la intangibilidad es también para los magistrados y magistradas. La disposición constitucional establece que las remuneraciones de los magistrados no pueden ser disminuidas mientras permanezcan en su función.
Entonces, acá el tema salarial, bueno, es un tema muy caro también para el sindicato y para el colegio de magistrados, porque ya hace más de 25 años fue una lucha llevada adelante, ¿no es cierto?, por ambas instituciones para lograr una ley de políticas, una ley salarial, ¿no es cierto?, para todo el Poder Judicial de la provincia de Santa Fe. Pero ahí, bueno, en el apunte hay algunas notas, algunas reflexiones de un gran constitucionalista santafesino como es Sagüez. Y bueno, se habla de, a través de la intangibilidad, impedir la domesticación o la sumisión del Poder Judicial a quien elabora y aprueba el presupuesto, que son el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Entonces, por eso estamos en el marco seguimos en el marco de la independencia judicial. Y bueno, Sagüez ahí habla de darle de alguna manera una tranquilidad económica a los magistrados para que puedan ejercer con libertad, ¿no es cierto?, su función. Pero eso también se encarga de decirlo el texto, no implica un privilegio, porque como contrapartida, en el Poder Judicial hay un sistema de incompatibilidades muy riguroso, muy marcado y muy riguroso. Un magistrado, una magistrada, tiene la obligación de desempeñar full time la actividad jurisdiccional y solamente puede hacer ¿qué? Puede ejercer la docencia con una limitación horaria que establece por acordar la Corte Suprema de Justicia. Entonces, los abogados que están en el Poder Judicial, como magistrados, como funcionarios, no pueden ejercer la profesión de abogado, no se puede ejercer el comercio, y bueno, esas marcadas incompatibilidades es la contrapartida que tiene la intangibilidad de las remuneraciones de los magistrados. Importantes incompatibilidades que también tienen los empleados administrativos en la ley orgánica del Poder Judicial, que es la ley 10.160. Ya para ir terminando, el tema de la imparcialidad de los jueces y juezas, el doctor Fabiano hizo referencia a eso. El juez debe ser imparcial, el juez está llamado a resolver conflictos entre sujetos. Entonces, debe haber, como dice el texto, equidistancia entre el juez y las partes. En el caso de que el juez tenga algún interés en el pleito o tenga alguna vinculación con las partes que están en conflicto, por ejemplo, es amigo de una de las partes, es enemigo de una de las partes, es acreedor, es deudor, es pariente, no la puede tramitar y no la puede resolver. Se va a tener que excusar. Los códigos de procedimiento establecen causales de excusación y entonces el juez deberá, la jueza deberá excusarse, mientras también se le da derecho a las partes de recusarlo por las mismas causales, pero debe apartarse del caso. Entonces, eso es muy clarito. Y lo último que aparece ahí es la composición y la jerarquía de los oficios o despachos. Bueno, en la estructura, que ustedes la van a encontrar en la ley orgánica, se van a encontrar, la ley orgánica es la ley 10.160, se van a encontrar con juzgados de primera instancia, que pueden ser de circuito, de distrito, penales, laborales, de todas las ramas, ¿no es cierto?, previstas en la ley. Y después hay órganos de segunda instancia, que son las cámaras de apelación. Las decisiones de los órganos de primera instancia son recurridas o apeladas
ante las cámaras de apelación, que a su vez, ¿no es cierto?, tiene una instancia superior, que es la Corte Suprema de Justicia, a la que se puede acudir por vía del recurso de inconstitucionalidad, e incluso se puede ir a la Corte Nacional a través del recurso extraordinario federal. Dijimos juzgado de primera instancia. Recuerden que en Santa Fe y Rosario, ahí vean la ley orgánica, hay tribunales colegiados de instancia única, con competencia en materia de responsabilidad extracontractual y en materia de familia. Ahí cambia el sistema recursivo. Ya no es apelación ordinaria, sino que ahí, contra una decisión del tribunal colegiado, hay que interponer un recurso de apelación extraordinaria, que el propio tribunal colegiado va a decidir si es o no admisible. Si le declara inadmisible, puede ir en queja ante la Cámara de Apelación. Y bueno, eso es respecto de lo jurisdiccional, pero como les dije, el juez de primera instancia decide en forma absolutamente independiente. Después la Cámara dirá si está bien o mal, si primero hay que verificar si es apelada o no. Si es apelada, ahí se confirmará, se revocará, se anulará, pero mientras rige esa independencia que hablamos hoy. Esto en cuanto a lo jurisdiccional. Lo último que les señalo acá es que, por ejemplo, las cámaras que nosotros integramos con el doctor Fabiano también tienen funciones de gobierno o de superintendencia respecto de los juzgados de primera instancia. Entonces, los tenemos que inspeccionar, tenemos que verificar que estén al día con el dictado de sentencias, con el despacho diario, o que no exista ninguna anomalía, ¿no es cierto?, en el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales. Bueno, yo espero no haberlos aburrido en estas breves reflexiones sobre estos temas referidos a la independencia. Y bueno, de corazón le deseo mucha suerte en el examen. Bueno, y ojalá en un futuro cercano nos podamos cruzar en los pasillos del tribunal. Muchas gracias. Bueno, agradecemos al doctor de la Mónica por tan clara exposición. Y tenemos, entre las preguntas que hicieron, tenemos 3 preguntas, una dirigida al doctor Fabiano y 2 al doctor de la Mónica. Empiezo con el doctor Fabiano. Y la pregunta que hicieron es si podía dar un concepto de habeas corpus. Sí, muy brevemente. Cuando yo explicaba que la Constitución trae derechos fundamentales, un derecho fundamental es a la libertad, al debido proceso, y el habeas corpus es una vieja garantía histórica, Obviamente está plasmada en la Constitución nacional, que significa que una persona que fue fue detenida sin una orden judicial puede presentarse ante cualquier juez y plantear esta garantía exigiendo la libertad, por lo menos el informe, porque es la causa de detención, sino la libertad inmediata. Por eso digo, es una tradición histórica. Nadie puede ser detenido en base a una orden judicial. Es para que no haya detenciones por razones políticas, por razones electorales. Entonces, esta garantía constitucional viene justamente a cumplir ese rol de asegurar el derecho a la libertad y el debido proceso. Pero no es únicamente para la libertad, sino también está pensada para las condiciones de detención de una persona que está bajo una pena privativa de libertad. Es muy común que un interno de una unidad carcelaria que no se respeten sus derechos fundamentales, que no se le permitan las visitas, que se lo aísle, plantee un habeas corpus ante el juez de instrucción penal para que justamente se reviertan porque estas condiciones, porque no únicamente solo lograr la libertad, sino también las condiciones de la detención. Obviamente estoy metiéndome en un tema que no es mi especialidad, porque esto es derecho penal puro,
Y el Consejo Pedoni, cuando tenga el curso de penal, se los pregunta a los profesores que seguramente van a responder de modo más sólido. Bien, agradecemos al doctor Fabiano por dicha respuesta y ahora seguimos con las preguntas para el doctor de la Mónica. Agustina preguntó, en cuanto a la inamovilidad de los órganos jurisdicentes, ¿a qué se refiere con estabilidad impropia? Sí, habría que preguntarle a Agustina. Por ahí habría que preguntarle a Agustina por qué en la parte de inamovilidad, la verdad que no lo verificamos al tema de inamovilidad impropia. A ver si ustedes nos ayudan. No, lo pregunto. ¿Se escucha? Ahí le habilito. ¿Vos lo votaste? No, yo lo voté, por eso. Si no, mientras tanto seguimos con la otra. Ahí creo que Agustina está hablando, pero no se la está escuchando. Estaba muteada ¿En general. Ahí se escucha, Agustina. A ver. Ahí se escucha. Sí, se escucha. Sí. Ah, buenísimo. No, lo consulto porque yo estoy estudiando y uno me pasó ciertas preguntas de examen, entonces yo a lo de cada tema me voy poniendo las preguntas. Y una de las preguntas de exámenes de algún año fue la siguiente, que decía que los órganos jurisdicentes gozan de estabilidad impropia. Y la verdad que en el apunte no lo encontré. Sí, yo creo que es que los órganos judiciales no te pueden cambiar y degradar. Y puede llegar a ser eso. La verdad que nosotros no tenemos acceso, como un examen que toma la Corte, la verdad que no sabemos qué preguntas les han hecho o le irán a hacer. Tratamos de reflejar, dar una explicación del texto. Presumimos acá con el doctor Fabiano que puede llegar a referir, ¿no es cierto?, a esa otra cuestión que referimos propio de la inamovilidad. No solo nosotros en primer lugar hicimos referencia a que no podían ser cesanteados un magistrado, una magistrada, sin el procedimiento constitucional, que es el jury enjuiciamiento. Pero también está esa otra faceta de que no pueden ser trasladados, no pueden ser ascendidos o bajados de categoría, por ejemplo, quien es camarista que pasa a ser juez de primera instancia sin que haya un concurso para ellos, ¿cierto? Pensamos que puede llegar a ser eso. Pero bueno, vuelvo a reiterar, ¿no es cierto?, que no lo vimos en el texto de la Corte, a lo de la inamovilidad impropia. Bien, y la última pregunta decía, ¿los magistrados y empleados del Poder Judicial no pueden ejercer el comercio o solamente los magistrados? Bueno, es algo para, ¿no es cierto?, los magistrados, que está en la Constitución. En la Constitución, el artículo 89, hay algo también que es muy importante, que es que el artículo 89 señala, la Constitución provincial, que los miembros del Poder Judicial no pueden actuar de manera alguna en política. Y después, a continuación, dice que los magistrados y funcionarios no pueden ejercer profesión o empleo alguno, salvo la docencia en materia jurídica, las comisiones de carácter honorario, técnico y transitorio que le convienen a la nación, la provincia, los municipios, la defensa en juicio de derecho propio, su cónyuge
y sus hijos menores. Respecto de los empleados, remite a la ley. Entonces, ¿cuál es la ley que establece el régimen de incompatibilidad de los empleados? La ley 10.160. ¿En qué artículo? El artículo 202. Ahí, si te fijas en el 212, establece una serie de incompatibilidades. No está la de ejercer el comercio. Lo que sí en la Corte te van a exigir, si por ejemplo sos empleado y tenés algún negocio, vas a tener que hacer una declaración jurada de la actividad que vos tenés. Y esa declaración jurada, si hay algo más de la función que vos desarrollás, va a ir al Procurador General, el Procurador General va a dictaminar, ¿no es cierto? Y te van a decir si la podés realizar o no. A ver, en este tema, fuera de las cuestiones que están en la ley, que bueno, en materia de empleado hubo una modificación en el año 99 con el tema de actuar en partidos políticos, que para los empleados se ha flexibilizado un poco en el inciso 1 del artículo 212, que pueden intervenir, por ejemplo, en actos de naturaleza electoral. Está prohibido para los magistrados y funcionarios. Pero los demás no pueden hacer propaganda, proselitismo, etcétera, etcétera. Eso está en el inciso 1. Y después, bueno, habla de litigar, evacuar consultas, ejercer empleo por el cual vos dependas de otro poder del Estado. No podés simultáneamente pertenecer al Poder Judicial y pertenecer al Poder Legislativo o al Poder Ejecutivo, no te van a dejar. Practicar habitualmente juego de azar y apuestas, concurrir a esos lugares, concurrir asiduamente al casino, por ejemplo, tramitar asuntos judiciales de terceros, tener empleo en estudio de abogado, integrar el nombramiento de oficio. Tiene una cláusula en el inciso 9 bastante genérica de ejecutar actos que comprometan de cualquier forma la dignidad del cargo o incurrir en causales de inhabilidad. Entonces, dentro de las inhabilidades están el haber sido procesado o condenado por delito doloso, por ejemplo. Es decir, tenemos un régimen de incompatibilidades más estricto para los magistrados y funcionarios y que está en la Constitución provincial, y después están los de la ley orgánica, que son comunes a todo integrante del Poder Judicial, ¿no es cierto? Pero bueno, de aquí en más, la experiencia nuestra, que te podemos decir que cualquier otra actividad que desarrolle se tiene que denunciar en la Secretaría de Gobierno de la Corte, ¿no es cierto? Y lo que siempre se va a tratar es de que no haya superposición horaria con la actividad tribunalicia. Y yo, por ejemplo, recuerdo en materia de docencia que un día la Corte puso un límite de cantidad de horas cátedra que un integrante del Poder Judicial puede dar, que son 8 horas semanales. O, por ejemplo, en alguna oportunidad sacó una acordada por la cual un magistrado o un funcionario del Poder Judicial no puede integrar, no puede ser dirigente de clubes de fútbol de estos importantes, ¿no es cierto?, de la provincia. Creo que estaba fundado principalmente en el caudal económico que manejan, ¿no es cierto?, estos clubes. Así que por ahí pasa la cuestión, no sé si está respondida la pregunta. Bueno, creemos que sí, está cabalmente respondida. Así que bueno, agradecemos nuevamente la exposición del doctor Fabián y del doctor de la Mónica por tan claros conceptos. Esperemos les hayan ayudado e instamos desde el gremio a que sigan estudiando, sigan preparándose
y refrescando los conceptos con estas exposiciones y el PowerPoint que en los próximos días va a ser subida a la página del sindicato, que es www.judicialessantafe.org.ar. Y los invitamos para el jueves que viene, el 17 de febrero, a las 17 horas, para las exposiciones del doctor Pablo Gómez y el doctor Lisa, que van a tratar los temas 3 y 7. Desde ya agradecemos la presencia de todos y los esperamos el jueves. Gracias. Gracias. Muchas gracias.